La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Antes de comenzar, quiero que podamos tener un espacio de adoración y quiero invitarte a que puedas estar en pie por unos minutos. ¿Por qué a veces digas, y por qué si ya después que cantamos y recogen las ofrendas y otra vez lo ponen a uno de pie y otra vez a cantar y otra vez y uno está como haciendo sentadillas, siente, levántese y otra vez? Pero es que hay palabras, hay mensajes en que se necesita tener la disposición correcta para recibirlos. Hay palabras que caen en buena tierra cuando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo se conectan. Y es necesario que para poder que esta palabra que el Señor quiere traer a tu vida caiga en buena tierra, quiere decir que dé el fruto, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo estén dispuestos a escucharla. Porque si no, te conviertes en un oidor olvidadizo, de que viniste a este lugar, disfrutaste el ambiente, pero cuando llegas a casa la palabra no produjo ningún efecto, porque parte de tu ser o tu espíritu, tu alma o tu cuerpo no estuvieron dispuestos. Y hay algo que puede incomodar o puede interrumpir que la palabra caiga en buena tierra, y es cuando nuestras emociones, nuestros pensamientos no están conectados. Y sé que porque desde mis 15, 16 años le entregué mi vida al Señor, y sé que es vivir toda una juventud y el resto de la vida, si Dios me lo permite, en un lugar sirviendo y adorándole. Pero también sé que llegar a la iglesia un sábado con preocupaciones, con tristezas, tal vez como tú puedes estar aquí, que estás aquí, estás sonriendo, pero en tu cabeza estás pensando que ya la próxima semana inician los semestres y todavía no estás matriculado, que papá te dijo no tengo nada, no he podido conseguir la matrícula, y tú dices, Señor, ¿qué vas a hacer? Me va a tocar estudiar en el peor horario. Ya te estás imaginando que ese horario va a ser de lo peor cuando tienes esperanza de matricularte, o simplemente te has quedado lamentándote de por qué mi familia no tiene para pagarme una carrera, o tal vez estás viendo cómo tu casa se desmorona y no hay esperanza para ti, y vienes a este lugar esperando algo del Señor, que el Señor te diga, que te hable. Y precisamente la palabra de hoy es muy oportuna para aquel que está necesitando una respuesta. Y yo te invito a que ahí que estés, más que esperar que el Señor te dé algo, Señor, yo te traigo esto. ¿Y qué le vas a traer al Señor? Tus dudas, tus incertidumbres, tal vez tus quejas, tu cansancio. Pero si hay algo que vence la duda, el temor, es la adoración y decirle, Señor, no importa la situación en la que yo esté viviendo, este espacio, este instante, este periodo, esta horita que tal vez voy a escuchar de tu palabra, la dispongo para solamente pensar en tu bondad, en que hay algo bueno, Señor, detrás de todo lo difícil que estoy viviendo, que hay algo bueno, Señor, que tienes para mí, aunque lo que mis ojos están viendo no tenga nada plausible, Señor. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Esta es una oración Desde cantada. el momento en que despierto y hasta el anochecer. Y quiere decir que desde que te levantas hasta que te acuestas, tú no permites que el enemigo te derrumbe con pensamientos, Mi vida ha sido buena. porque en ti está sembrado una promesa, una verdad Mi vida ha sido tan de que Él ha sido fiel con mi ser, con cada día. antes, y que es fiel hoy y lo será mañana. Cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno.
enseñado en tu palabra que aquellos que son guiados por ti, por tu Espíritu, para esos todas las cosas le ayudan para bien, Señor. Y por eso cantamos de tu fidelidad y de tu bondad, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias porque tú nunca nos dejas ni nos fallas. Bendito eres tu Señor. A ti toda la gloria y la honra por siempre y para siempre, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pueden tomar asiento dándole gracias al Señor por este día. Bueno, en esta serie que se llama El Gran Protagonista, y la base de o el texto comenzó con Romanos 8:14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y empezamos a desglosar Isaías 11:2, y dice la palabra del Señor: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces, este es el tercer tema que corresponde al espíritu de consejo y de poder. Y lo he titulado Vector. Todavía no se me asusten porque les voy a explicar qué significa o para dónde vamos, pero le van a encontrar todo el sentido, o eso yo espero. Mi esposo me dice: ya vienes tú con tus temas raros, pero bueno, ¿qué hacemos? Así soy yo, ya ustedes saben, los que me conocen ya saben que soy así, pero bueno, esta palabra es una profecía dada para describir a Jesús. Es una profecía que habla acerca de Jesús y que el Espíritu que reposará sobre él en su quehacer, en su ministerio, pero todo lo que Jesús recibió para cumplir su misión, nosotros como hijos de Dios también participamos de ello por unión a Él, aunque no de la misma manera ni con el mismo propósito. Jesús recibió al Espíritu Santo sin medida. Nosotros lo recibimos al Espíritu Santo por gracia. Por el acto de creer en Él, por la fe, Él colocó su Espíritu sobre nosotros. Y ese Espíritu que descendió sobre Jesús en el Jordán, que lo fortaleció en el desierto, que lo sostuvo en el Getsemaní, que lo capacitó para su ministerio, es ese Espíritu que habla y que describe en esta palabra, y es el que habita en cada creyente. Esa promesa, ese Espíritu que reposó sobre Jesús para ejercer su ministerio, para cumplir el propósito de Él en la tierra, que es darnos la oportunidad de tener salvación a través de la fe en Él. Ese es el mismo Espíritu el que Él nos entregó. Pero no obra de la misma manera. El Espíritu
que reposó sobre Jesús, lo recibió la plenitud para él ser rey, profeta, sacerdote y el Salvador. Y Jesús nos da ese mismo espíritu, pero es para formar su carácter en nosotros y para ser partícipes de su misión en la tierra. El propósito, a veces cuando escuchamos predicaciones, es necesario tener la perspectiva correcta de para qué es el Espíritu Santo en nuestra vida, para qué anhelamos que el Espíritu Santo repose, para qué necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y no es para que seamos personas impresionantes, para que cuando nos vean digan, wow, qué unción tiene esa persona, wow, qué grande es, qué gran persona es. No. El Espíritu Santo fue dado a nuestra vida para que en nosotros se forme el carácter de Cristo y podamos cumplir la misión que Él nos ha asignado, es ser esa continuidad de lo que Él vino y es traer una palabra de salvación. Entonces, en este versículo que dice Isaías 11:2 dice, y reposará el Espíritu de Jehová. Esa palabra reposará viene del hebreo nuah, que significa descansar, permanecer, establecerse, reposar de forma permanente. Cuando dice y reposará, no es una visita, no es un mover, no es un paséate. A veces nosotros oramos y oramos a veces de forma incorrecta porque desconocemos la palabra. Y nosotros no podemos orar para que el Espíritu se pasee, o sea, entre y salga, porque cuando tú vas a un paseo a una ciudad, tú vas de paseo y te devuelves, ¿cierto? Cuando tú vas de visita a un lugar, tú llegas y luego te vas. Pero en esta palabra, y lo que habla es que el Espíritu reposa, es decir, se asienta, habita en él y tiene que habitar, y ese mismo Espíritu tiene que habitar en nosotros. El Espíritu Santo en nuestra vida no tiene o no puede, no debe ser un paseo, no es un mover, no es un entra y sale, tiene que ser una habitación permanente en nuestra vida, para que tú vivas la plenitud de la palabra de Dios, para que tú vivas la plenitud de conocer al Señor. El Espíritu Santo tiene que reposar, tiene que habitar, tiene que vivir permanentemente en tu vida. No puede ser un mover, tu oración tendría que ser transformada, no es como visítame, Espíritu Santo visítame, no, Él habita en mi vida. Vive conmigo, está conmigo. No es como ven cuando te necesito. No, el Espíritu Santo es y debe reposar en tu vida. Por eso cuando Él habla y dice que reposará, es decir, que habitará en la vida de cada creyente. Y por eso Jesús nos los ha entregado. En este versículo ya estuvieron hablando con Brian, creo que fue el que estuvo compartiendo la palabra y habló acerca del espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia. Hoy vamos a hablar del espíritu de consejo y de poder. Y no aparecen de manera aislada, forman un equilibrio perfecto y es semejante a un vector. ¿Cuántos les encantan las matemáticas? Yo todos, levanten todas las manos ahí. Claro, por eso no, la gente que le gusta las matemáticas son los que triunfan y tienen éxito en la vida. Amén, amén, claro. Total, ¿sí o no? Claro, total. No mentiras, no. En matemáticas y física, así sea que a ustedes les rechine los oídos, pero un vector es una cantidad que no solamente indica una medida, sino que te indica una magnitud, una dirección y un sentido. Por ejemplo, una cantidad vectorial es la fuerza. No es lo mismo como la temperatura, puedes decir en grados Celsius o Fahrenheit, medir, 30, 40 grados y ya está, ya tú sabes qué es eso. Pero por ejemplo, cuando yo hablo de fuerza para empujar algo, se necesita la magnitud, que son los newtons, que se mide la fuerza, pero también la dirección y el sentido hacia donde se ejerce esa fuerza. Entonces, ¿por qué hago esta analogía con el espíritu de
consejo y de poder, porque el consejo sin poder produce buenas intenciones, pero nunca se materializa. Otra vez, el consejo sin el poder produce buenas intenciones, pero que nunca se materializan. Y lo contrario, el poder sin consejo produce fuerza, pero sin dirección. Otra vez, ahí quedaron como que, ¿what? Imagínense lo que me va a pasar este semestre. Ahora que tengo que editar mis clases en inglés. Yo quedé como que, ¿qué? Dije, ¿cómo vamos a hacer esto? Confiando que los estudiantes sepan inglés, porque imagínense, a dictar yo toda esta clase. Bueno, para los que no les dije qué hacía, yo soy ingeniera electrónica y soy investigadora y soy docente. Y dicto las clases más horribles que hay. Mentira, sí, es horrible esa clase, es muy, muy pesada, que es teoría electromagnética. Y ahora me va a tocar dictarla en inglés para quedarte a rematar. Me van a odiar, yo me imagino. Sí, sí, la materia. Pero después se vuelve chévere cuando ya la pones aplicada. Ya se vuelve chévere cuando ya empiezan a haber motores y empiezan a haber máquinas eléctricas y los ingenieros electrónicos empiezan a ver ondas y ya dicen, ya entendí por fin lo que me dieron en cuarto y quinto semestre. Ya. Pero en esa clase vemos eso, los vectores, todas esas cantidades que siempre necesitan una medida, pero a decirte para dónde van y en qué sentido. El consejo, ahora vamos a hablar del espíritu del consejo. Y voy a explicarles, esta es un poco explicativo, es una palabra bastante explicativa, para que podamos entender entre la inteligencia, el consejo y la sabiduría. Y cuando vengan el próximo tema, van entonces a entender lo que es el conocimiento. Pero el espíritu de consejo viene de la palabra hebrea, consejo, que es esá o etzá, y significa consejo, acuerdo, asesoramiento, plan o prudencia. En el comentario bíblico, Beacon dice, el espíritu de consejo designa la capacidad para impartir sabiduría a otros y guiarlos rectamente. El consejo es el compañero operativo de la sabiduría, mientras la sabiduría nos muestra qué es lo correcto entre varias opciones. La inteligencia nos ayuda a entenderlo. El consejo nos dice el cómo y el cuándo. Les voy a poner unos ejemplos. Dice, la sabiduría siempre es el compañero del consejo, el consejo es el compañero de la sabiduría. La inteligencia te ayuda a entender lo oculto de las cosas. La sabiduría a escoger lo mejor entre varias opciones, pero el consejo te da el plan estratégico de cómo y cuándo hacerlo. Entonces, a veces tienes que enfrentar situaciones donde tienes que tomar una decisión, sabes que tienes que hacerla, pero no sabes ni cómo ni cuándo. Ese es el consejo. El consejo de Dios te indica el cómo y el cuándo hacerlo. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que Gumersindo y Pancracia, que son los nombres favoritos de nosotros, se hacen novios. Y bueno, aquí en la iglesia hay Gumersindo, tantos años Gumersindo detrás de Pancracia, y bueno, finalmente se hacen novios. Pero resulta que pasa el tiempo y Gumersindo y Pancracia empiezan a tener tentaciones de índole sexual. Los besitos se fueron un poquito más calientes, las manitos se fueron más largas, y Gumersindo y Pancracia se encuentran en una situación bastante comprometedora. El espíritu de inteligencia, si opera en ellos, que debe estar el Espíritu Santo, porque está en ellos, Gumersindo y Pancracia son hijos de la casa, son hijos de Dios, puede ser cualquiera de ustedes, y Dios mío, estamos enfrentando esta tentación. El espíritu de inteligencia les permite discernir que lo que están enfrentando es propio de las emociones, de la carne, que nadie está exento de poder vivir estas situaciones, y que los peligros que puede entrar en tener relaciones sexuales antes del matrimonio, como es un embarazo no deseado, una
de transmisión sexual, pero el espíritu de sabiduría eleva esa mirada por encima del placer físico y les permite entender que el sexo está creado dentro del matrimonio con un propósito eterno. Que más allá de no podemos tener relaciones sexuales porque está prohibido, es entender que daña la pureza, que rompe el propósito para el cual el Señor lo ha creado, entiende que es bueno, pero que el guardar la pureza en una relación es una protección futura a la unión de ellos. Les da la convicción, el espíritu de sabiduría les da la convicción de que esperar no es un castigo. Cuando solamente te quedas con la inteligencia, te quedas con el no se debe hacer, no es bueno, me puedo quedar embarazada, o no sé, este muchacho quién sabe qué enfermedad pueda tener o ella, pero la sabiduría te eleva la mirada y te permite entender que el sexo Dios lo creó, es bueno, pero dentro del marco del matrimonio y que es de bendición, que la pureza es más allá de no dejarme tocar, sino de guardar mi corazón puro para el Señor y de que esperar hasta el matrimonio no es un castigo. Pero el espíritu de consejo les dicta el mapa de acción, les dice las tácticas diarias para protegerse de su decisión, como no me voy a quedar solo, no nos vamos a quedar solos, a altas horas de la noche hablando por WhatsApp, que se vienen todos los malos pensamientos, y les da la guía para poder hablar con alguien, un mentor, una pareja de esposos que los pueda mantener y orientar acerca de esta situación. Entonces, basado en este caso, la inteligencia les permite ver los pros y los contras de tener relaciones sexuales. La sabiduría les da a entender que el sexo es una bendición dentro del matrimonio, pero que abrir esa puerta traerá perdición a sus vidas, pero el consejo les permite tomar las riendas, ver cuál es el plan de acción y buscar la ayuda. A veces tenemos la sabiduría, lo entendemos, pero no tenemos las herramientas. Por eso el espíritu de consejo obra en doble vía. Obra para ti, es decir, el Señor pone el espíritu de consejo y me dice el cómo y el cuándo, pero también te lo da para impartir a otros. Hay personas que ya el consejo es un don y son consejeros. De hecho, todos tenemos esa capacidad y el Señor nos invita a través de Jesús, de su fe, que es el consejero supremo, pero una persona que tiene ese espíritu de consejo, tiene esa capacidad de poder decirte, mira, cuando tú buscas en consejería, haz esto y esto es lo que hay que hacer. Otro ejemplo, tienes un resentimiento con uno de tus padres o con ambos, no sé. Puede ser, tomemos un ejemplo triste pero común en nuestra sociedad, un resentimiento por el abandono de tu padre. La inteligencia te permite entender hasta el porqué de esa persona tomó esa decisión de abandonarte. A ver, puede ser repetición de un patrón. Tu padre también fue abandonado. No es para justificar, es para poder entender con misericordia a veces por qué nuestros padres actúan como actúan. Pero la sabiduría nuevamente te eleva la mirada, te recuerda la palabra y te dice que aunque tu padre haya fallado, te haya abandonado, es necesario perdonarlo, aun cuando no te ha pedido perdón. El consejo te va a decir cómo lo voy a perdonar, cuándo, será que lo llamo, le escribo una carta, pero la sabiduría te dice tienes que perdonar, tienes que soltar eso. No puedes seguir guardando ese rencor para el resto de tu vida. El consejo, el espíritu del consejo, Dios te dirá cómo, en qué momento, en qué situación. Entonces vemos la diferencia entre la inteligencia, la sabiduría y el consejo. Ahora veamos
el espíritu de poder. ¿Y por qué es un vector? Porque es necesario que el consejo esté acompañado del poder. El poder nos capacita para hacer. Y la palabra hebrea que va con poder es Geburá, y que significa fortaleza, valentía y la capacidad para actuar. El espíritu de poder es esa fortaleza, el valor para poder ejecutar todo lo que el consejo de Dios nos ha dicho que hagamos. En otros casos es ese músculo que frena el impulso en los momentos críticos. Entonces, volvamos a los dos ejemplos. Sabes que tener relaciones sexuales no es conveniente, que no es provechoso, que tú tienes el deseo de mantenerte puro. El consejo ya te dijo de, mira, no te vayas por el callejón de los gatos, habla con tu líder, cuéntenle, háganlo, pero si no opera el espíritu de poder, no lo van a poder hacer. Sabes que es malo, sabes que lo tienes que hacer, pero no lo haces. Entonces, el espíritu de poder es necesario para poder ejecutar toda esa estrategia que el espíritu de consejo te ha dicho que hagas. Para perdonar se necesita el espíritu de poder, porque naturalmente no queremos perdonar, porque nuestra naturaleza, nuestra carne, el perdonar es sinónimo de perder para nuestra naturaleza. Entonces, para poder perdonar, porque no es natural en nosotros, se necesita el espíritu de poder para poderlo hacer. Y este espíritu de poder que habla aquí es el mismo espíritu de poder que actuó sobre Moisés para liberar al pueblo de Israel. Moisés sabía, Dios lo escogió y sabía que tenía que hacerlo. De hecho, su pueblo había orado por él, pero él no tenía la valentía, pero sobre él obró el espíritu de poder para poderlo hacer. Es el mismo espíritu que actuó sobre Josué para poder llevar a cabo la liberación y la conquista de todas las tierras de Canaán. El mismo espíritu que tuvo Elías para enfrentar a Jezabel y el mismo espíritu que obró en Jesús para permanecer en el propósito de salvación a pesar de todo lo que vivió. El espíritu de poder es aquel que te va a dar la capacidad de permanecer a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo difícil que puedas vivir, decir, Señor, yo quiero permanecer en ti. Pero, ¿qué pasa con el espíritu de poder? Porque si yo leo la palabra y tengo todo este conocimiento, me cuesta accionar todas estas cosas? Y es que el espíritu de poder no se manifiesta, no porque no tengamos al Espíritu Santo. Quiero aclarar esto, el espíritu de poder no se manifiesta porque no tengamos al Espíritu Santo, porque si tú declaraste tu confianza y tu declaración de fe en Jesús, por herencia el Señor te da el Espíritu Santo. Pero el espíritu de poder se manifiesta cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando hay llenura del Espíritu Santo. Lo repito, el espíritu de poder se manifiesta cuando hay llenura del Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo contigo, Él está contigo. Y si estás aquí y has venido con ese deseo de hablar y has adorado, créeme que el Espíritu Santo anhela habitar contigo y habita contigo. A veces la mentira del enemigo es que te equivocaste un día, ya Dios te desechó, ya Dios no está contigo, no mereces esto y el Espíritu Santo se fue. No, porque es una promesa. Pero la llenura es diferente y el espíritu de poder se va a manifestar cuando seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esto? La llenura no es la manifestación, no es solamente la manifestación palpable de los dones. La llenura del Espíritu Santo se mide o es evidente a la medida en que tú le des el control de tu vida al Espíritu Santo.
Porque hay personas que tienen la manifestación, los dones, los talentos, los carismas, pero su vida no la controla el Espíritu Santo. O no le da todo el control, porque hay cierto control, pero no le da el control de su vida. Y es por eso en donde ahí vienen los traspiés, es ahí donde tú puedes dar la explicación cómo una persona que viene a la iglesia, que ora, que ayuna, que lee la palabra, pero no está lleno del Espíritu Santo y por eso tropieza con la misma piedra y por eso no avanza y por eso vive las mismas dificultades, porque no entrega el control de su vida. Y yo creo que es lo último que en el proceso de conversión nosotros hacemos, y es entregar el control de nuestra vida al Espíritu Santo, para que sea Dios quien rija, para que sea Dios quien controle mi vida. Porque por mucho tiempo, porque es un proceso de transformación, vemos a Dios como un partner, como Dios, alíñate a mis deseos, alíñate a mis planes, estos son mis planes, te invito a que hagas parte de mis planes. Y nuestra oración no es, Dios bendice mis planes. Nuestra oración es, Señor, ¿cuáles son tus propósitos para yo caminar en ellos? No es, esto es lo que voy a hacer, bendíceme. Esto es lo que yo quiero, cúmpleme. Pero mira que yo voy a la iglesia. Pero mira que yo me porto bien. Cúmplemelo ahora. Dios, ese no es el propósito de vida que Dios quiere para ti. Dios quiere que tú vivas una vida en plenitud. Y también no nos podemos ir al otro extremo y de pensar, porque eso es un pensamiento completamente antibíblico, de que Dios te quiere en una vida de pruebas, de tristeza, de amargura, porque es completamente mentira. No es cierto que Dios quiere una vida de eso para ti. De hecho, como es un buen padre, y yo ahora que soy mamá lo puedo entender, eso de que uno quiere siempre ver bien a los hijos, que quiere verlos felices. A mí no me hace feliz ver a mis hijos tristes, sobre todo Juan Martín, que es el más grande, el que puedo hablar de sus emociones. A mí me pone triste si él está triste. Yo me enojo y a veces le cojo rabia. Es un niñito que perencejito me dijo, yo también me pongo rabiosa con perencejito. Ya después digo, oye, yo también soy adulto, ya vamos a... Pero sí, y obviamente Dios no tiene esas actitudes porque Él no va, ve a todos son sus hijos, pero siempre quiere verte bien. Dios siempre quiere bendecirte y darte, pero como buen padre te lo va a dar siempre en el tiempo correcto. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Ese verbo sed es imperativo y es un verbo en tiempo continuo. En el griego original es un verbo continuo, que quiere decir que no es un evento una vez. El ser lleno del Espíritu Santo no es en un congreso, no es hoy, solamente los sábados. No es el viernes de milagros que tú vas a ser lleno del Espíritu Santo. Es un evento recurrente diario. Tenemos que procurar ser llenos todos los días, en todo momento, a diario. La llenura del Espíritu Santo no va a venir solamente porque tú vengas un día a la iglesia. Es un momento a diario. Es un momento tuyo con el Señor. Y dice, si nuestra mente la gobierna siempre los deseos personales, el orgullo o el ego, el Espíritu Santo nunca va a tener control de eso. En Gálatas 2:20 dice, el poder se manifiesta cuando morimos al yo para que Cristo siempre viva en nosotros. Y quiero decirte 4 cosas que hace que frenan la llenura del Espíritu Santo. Y la primera está en Efesios 4:30 y es contristar al Espíritu Santo, que es entristecerlo. ¿Y cómo entristecemos nosotros al Espíritu Santo? Con el pecado. Por lo general, pecado oculto, porque somos sutiles, porque estamos caminando ahí por las ramitas sin que nadie se dé cuenta. Mientras no me pillen, pues no digo nada. Y eso entristece al Espíritu Santo porque tú no pecas, como que peco, el Espíritu Santo se sale para yo poder pecar. No,
tú estás con Él y eres un creyente, pecas y el Espíritu Santo se entristece porque está contigo. Entonces eso frena la llenura. Si frena la llenura, entonces cuando tú tengas deseos de salir de algo, de dejar una adicción, de poder romper alguna condición, no puedes. Por eso es tan importante la confesión, para hacerte libre. Y es una de las mentiras que usa el enemigo: no confieses, no le digas a nadie, porque ¿qué van a pensar de ti? ¿Qué van a decir de ti? Pero es toda una estrategia para evitar que tú puedas alcanzar esa plenitud, para que puedas vivir una vida plena en el Señor. Miren cómo está conectado toda la palabra y cómo el Espíritu siempre te lo va a recordar. El que tú puedas confesar si estás en una situación en la que no has podido salir, pero sientes vergüenza en que si se lo digo a alguien, que van a pensar de mí, es un pensamiento del enemigo, porque lo que quiere el Señor, quiere traer libertad a tu vida. Algo que también apaga o hace que frene la llenura es apagar al Espíritu Santo. En Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos apagar ese fuego? Y es a través de la desobediencia, cuando somos sabios en nuestra propia opinión, cuando me pasa y me seguirá pasando un montón que piden consejería y uno toma el tiempo, les habla, le dice todo, pero al fin y al cabo pues hacen lo que quieren. Eso es ser sabios en su propia opinión. Y esto apaga el espíritu. Eso frena la llenura. Y si frena la llenura, el espíritu de poder, cuando tú quieres decir: Señor, esta vez sí voy para esta vez sí me voy a alejar de Gumersindo, no le voy a volver a contestar, vuelve el perro arrepentido con su mirada tan tierna, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas. Vuelve otra vez. ¿No les ha pasado que los consejeros, levántenme la mano los que son consejeros, que esa persona le dijiste, fuiste al café, hablaste con esa persona, le dijiste: mira, Pancracia, ese hombre no te conviene, Gumersindo, tienes que alejarte, bloquéalo, no le escribas más. Ay, sí, yo no le voy a volver a escribir a ese hombre malo, no sé qué. Y después otra vez, Pancracia la ves en la esquina con Gumersindo, y uno dice: pero bueno, ¿y entonces qué pasó aquí? Pero entonces a las 2 semanas otra vez te escribes: y Gumersindo otra vez me engañó, lo vi con otro nombre, con Plutarquita otra vez, y vuelve otra vez, y otra vez tú le gastas café. Yo soy de ese estilo, yo siempre soy ilimitada en mis consejos. Te equivocarás y oraré por ti ilimitadamente, porque ilimitadamente lo han hecho conmigo. Entonces yo doy por gracia lo que por gracia he recibido. Amén. Así que, consejeros, nunca le cierren la puerta a nadie. Otra cosa que frena muchísimo la llenura del Espíritu Santo es la falta de fe y la oración ferviente. Ay, ay, ay. Ni Jesús pudo hacer milagros en su propia tierra, porque la gente en su propia tierra no tenía fe. Entonces, el espíritu de poder, la incredulidad frena el espíritu de poder. Si tú eres incrédulo para creer que en tu casa Dios puede hacer una obra, entonces no tendrás la valentía ni el poder para accionarlo. Y obviamente la falta de oración, la falta de intimidad con el Señor hace que se frene la llenura. Como les repito, hoy estamos aquí y ahora oraremos, cantaremos y dejaremos que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer y que desee hacer en nosotros, pero tiene que haber una disposición en nuestra alma, en nuestro espíritu, de permitir que haga un cambio y de ceder el control. Pero esto es hoy, pero la llenura es diario. Es diario, es tu oración ferviente. No vas a ver
un cambio en tu vida, no vas a ver esa transformación en lo que tanto anhelas si tú no oras. Si tú no oras. Yo aprendí del pastor esa estrategia y él la aprendió de su pastor, es de unirme a tu oración, en tu petición. Porque antes, de pronto, ay, mira que tengo esta situación, ora por mí. Y uno se iba para la casa y bueno, en mi caso que a mí se me olvidan las cosas, entonces yo venía y anotaba, Pepita me dijo que orara por eso porque me sentía súper mal. Si yo te decía, voy a orar por ti, y después no lo hacía, decía, ay, qué mentira. O a veces digo, ay, más oraciones, Señor, ¿con qué tiempo? Pero él venía y lo anotaba y decía, bueno, voy a anotar, voy a orar por Pepita. Y yo, Señor, ora, te pido por Pepita, porque Pepita está en esto, Padre, ayúdala, tú puedes, Señor, no sé qué. Y Pepita en la casa viendo Betty la Fea. Y yo, Pepita, y por Pepita. Y al siguiente día, Pepita, ayunaste. Ay, se me olvidó. Y yo ayunando por Pepita y orando, Señor. Ay, yo dije, bueno, esta estrategia me parece bien. Si Pepita, yo, bueno, Pepita, me uno a tu oración. Me uno a tu ayuno. Me uno a tu clamor. Me uno. Pues si tú, Pepita, no oras y tú, Gumercindo, no peleas tu batalla, no me la enganches a mí. Aló. Estrategias internas para el liderazgo. Claro, todos, porque todos tenemos nuestras batallas. Si quieres, ve a mi casa 5:30, 6 de la mañana. Te invito todos los días para alistar a mi hijo al colegio. Los que quieran ayudar son bienvenidos. Todos tenemos nuestras batallas y todos tenemos nuestras luchas. Obviamente, hay personas que tienen ese don, esa pasión por interceder por otros. De hecho, todos deberíamos tener esa pasión por orar por otros, pero para unirnos también. Como hay gente como hay personas que la verdad no tienen en estos momentos porque no conocen la palabra, porque son nuevos, y toca a nosotros llevar esa carga, así como hicieron los 4 amigos con el paralítico. Pero es que esa persona no es, hay muchos que no son paralíticos, tienen sus piernitas que les funcionan perfectamente, pero no quieren que obre el poder, pero ellos no quieren orar, no quieren interceder, no quieren hacerlo. Entonces, si tú no oras fervientemente, no vas a experimentar el espíritu de poder. Si tú no crees, y dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? No Bad Bunny, ni Karol G, ni la una ni la otra, ni ahora ¿cómo es que se llama? Aria Vega con su super canción, todo. ¿Qué letra? ¿Qué profundidad de letra? El que la escribió, vea, la cabeza se le explotó. Qué profundo el tototó. Hoy no sé cómo se llaman las otras también, pero que tienen unos nombres, y el tototó y la yo no sé qué. Si eso es lo que alimenta tu vida, ay, cómo se ríen tanto. No importa, si uno está ahí, es la verdad, uno abre el Instagram o el TikTok y todo es la misma canción y termina uno hasta en la cabeza. Pero ¿por qué estoy cantando esto ahora? Pero es verdad, y empieza uno una batalla y toca apelar a ese espíritu de consejo. ¿Qué hago ahora? El espíritu de consejo me dice, bueno, suelta el Instagram, porque si el todo está en la cabeza, ponte a escuchar alabanza, porque ¿qué más? Yo tengo que romper eso. Inevitable, o sea, o voy a hacer un ayuno de redes, porque definitivamente abro y me aparece Aria Vega, y abro y me aparece Bad Bunny, y me aparece no sé cuántas cosas. Bueno, voy a soltarlo. Ese es el espíritu de consejo, no es, ay, y que, bueno, voy a luchar con esto, y ay, padre, no. El espíritu de consejo te va a decir qué tienes que hacer. El espíritu de consejo te va a decir, corta esa amistad. El espíritu de consejo te va a poder decir, esa relación no tiene un propósito eterno. El espíritu de consejo te va a decir hasta cómo vestir. Te lo va a decir.
No esperes que alguien te diga, ay, hermanito, hermanita, vea esa ropita. Eso era antes. De pronto usted se puede encontrar algún hermano o una hermana que todavía le diga, ve hermano, esa ropa no es para acá para ministrar. Ya eso padecimos en unos momentos, una época. Pero el espíritu de consejo te va a hablar hasta de eso. El espíritu de consejo te va a decir qué estudiar, cómo, cuándo. Obviamente la sabiduría te tiene que decir que el machete no es, que no vas a pasar la asignatura haciendo machete. Obviamente eso ya es parte de la ética, el consejo y la inteligencia. Pero el poder, cuando obra el poder, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, esa blusa, no sé, que te gustó mucho, que se la vistes a todo el mundo ahora, pero que el Espíritu te diga, ¿sabes qué? Me parece que para ti no es. El Espíritu de poder te va a decir, hombre, no me la voy a comprar. Esta creo que me va mejor. El Espíritu de consejo te dirá, esta relación no te conviene. El Espíritu de poder te dará la valentía para decir hasta aquí. El Espíritu de consejo te dirá, mira, esa amistad o esas palabras que le estás diciendo a tus padres, la forma como respondes, la forma como piensas de ellos, no es correcto y tienes que pensar de esta manera. El Espíritu de consejo te dirá, ve y pídele perdón a tu mamá y a tu papá. Restaura la relación con tu hermano, con tu hermana. El Espíritu de poder te va a dar la valentía de buscar el espacio para hablar con ese papá, tal vez que tiene un carácter muy fuerte y que te da miedo acercarte. El Espíritu de consejo te dirá las palabras exactas, el momento exacto para hacerlo. Y el Espíritu de poder te va a dar la valentía para hacerlo. Pero solamente esto se activará en tu vida cuando vivas una vida en obediencia, cuando ores fervientemente, cuando creas en el Señor a través de la lectura de su palabra, cuando tengas las motivaciones correctas para buscarle, para orarle y para perseguir un objetivo. De otra manera, el Espíritu Santo no va a reposar sosegadamente en tu vida, sino que tú mismo no serás una habitación y será un paseo. Y estará contristado y no podrá obrar de la manera como el Señor anhela que obre sobre tu vida. Es necesario, a veces, venir a la iglesia necesita una preparación. ¿Cuántos se preparan para venir a la iglesia? O sea, escogen la ropa y todo. Pero venimos con la expectativa de recibir, siempre, a menos que te toque predicar o te toque ministrar en algo. Pero cuando tú vienes solamente a recibir, hay una preparación, porque ¿qué vienes tú a recibir? Pero ¿qué le vienes a entregar? Es un encuentro. Vienes a la iglesia, es un encuentro con el Señor. Entonces, el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de poder, te permite ver que venir a la iglesia no es cualquier cosa, que es una oportunidad hermosa y que tenemos aún de poder encontrarnos con el ser más maravilloso, y también de recordar que hay lugares en los cuales las personas no pueden hacer esto, y que qué bueno que todavía libremente lo podamos hacer, y que qué bueno que vengas hoy un sábado ferviente. Predicar aquí a Misión Josué no es fácil. ¿Sabían ustedes que no es fácil? Que es un espacio muy hermoso. Misión Josué es algo que por muchos años amamos y valoramos, porque todavía hay una generación que anhela el poder y la llenura del Espíritu Santo. Porque mientras afuera yo le dicto clases a lo que llaman la generación de cristal, y de la generación de cristal, que son pues por edad, y describe que son la mayoría de ustedes, son débiles, todo les hiede, nada les huele,
no soportan las dificultades. Y yo le puedo decir, no, todavía, así como cuando Elías le dijo a Dios, ay, solamente he quedado yo, esta generación está perdida, le dijo, no te creas, todavía hay un remanente. Y todavía hay un remanente que anhela vivir una vida apasionada por el Señor, y que son ustedes. Todavía, pero tú tienes que anhelarlo aún más, vivir aún más apasionadamente. Aprovecha esta edad que tienes. Aprovecha, yo le doy gracias al Señor porque me permitió aprovechar toda mi juventud desde que le conocí, y hoy la sigo haciendo de otra manera porque ya mi tiempo ya no es mío. Ya yo no dispongo de mi tiempo ya tengo personas que dependen de mí, entonces ya yo no puedo disponer de mi tiempo, sino que ya lo distribuyo en varias personas. Pero tú que dispones de tu tiempo, disponlo 100% para el Señor. Gasta tu vida en Él. Ora fervientemente, busca al Espíritu Santo fervientemente, rompe con los ciclos, rompe con aquello con lo que vienes batallando día tras día. Rómpelo. El Señor tiene planes de bendición para cada uno de ustedes, y es algo que es una promesa que me ha sostenido aún en los momentos más difíciles de mi vida. Y es: el Señor siempre tiene planes de bien, tiene algo bueno para mí, tiene una bendición. Aunque lo que estés viendo hoy para ti, lo peor de tu vida es que no pudiste estudiar este semestre, aunque para ti esa es la tragedia más grande de este mundo. ¿Y qué tal que ese periodo que no pudiste estudiar es el espacio que el Señor quiere usar para hablarte, revelarte y contarte todas las grandes cosas que tiene para ti? Pero porque estás enfrascado en tu frustración, en tu problema, en tu necesidad, no permites que el Espíritu de consejo hable y te dicte lo que claramente tienes que hacer, porque le das prioridad a otras cosas. Así que ahí donde estás, yo te invito a que puedas colocarte en pie. Y orando yo le preguntaba: Señor, ¿qué quieres ministrar? ¿Y cuál es el propósito además de explicativo, expositivo de esta palabra, de conocerlo? Porque tal vez muchas veces leemos este pasaje y el espíritu de poder, de consejo y de sabiduría, pero qué privilegio tenemos de poder conocer y profundizar esta palabra. Pero yo le preguntaba: Señor, ¿qué quieres para estos jóvenes? Y mientras estaban cantando al inicio, yo le decía: Señor, muéstrame. Y antes de bajarme del carro, yo le decía: ¿quiénes son? Porque no los conozco. De pronto hay algunas caras que, muchos años, pero la mayoría no los conozco, nunca los había visto. Y perdónenme si me ven en la calle y no los reconozco porque no los he visto, pero si usted me sonríe, yo sonrío, yo saludo a todo el mundo. Ya me saludan y yo saludo como dije, mínimo de la iglesia, me imagino, pues, o del trabajo a la iglesia. Pero dice: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué hay en ellos? Desde mi casa, número 1, un grupo entre triste, desesperado, angustiado por los estudios, porque no hay el recurso. Otro grupo pensativos por lo que están pasando en su casa. Un padre adicto y que ya ustedes dicen: no puedo con esto. Grupo de personas desesperadas porque se acerca un tiempo. Familias disfuncionales, en esos un padre adicto. Y un grupo que se ve muy pequeño, que decían: Señor, soy muy pequeño y no puedo hacer mucho en mi entorno. Y había otro grupo de personas que se sentía desechado por lo que pasó, por lo que vive. Y para todo este grupo de personas, no voy a decir
tú ni sacarte de tu lugar para decirte tú y esto. Es el mismo mensaje. Y que el espíritu de poder, el mismo espíritu que obró en Moisés para cambiar un pueblo, para libertar un pueblo, el mismo espíritu que obró en Josué, siendo una persona, no digamos del común, pero que estaba lleno del espíritu para llevar todo el mundo a la conquista, es el mismo espíritu que Jesús te ha regalado. Y es el mismo espíritu que ha venido para ayudarte en tu debilidad. Es el mismo espíritu que ha venido para decirte cuál es la estrategia para esto. Es el mismo espíritu que puede cambiar tu familia, que puede cambiar tu circunstancia, que puede sacarte del hoyo en el que has caído. Y es el mismo espíritu que puede disipar las voces, el espíritu de muerte que ha venido a tu vida a decirte, mátate. Ese mismo espíritu de poder que hoy está y que reposa en cada uno de nosotros y que hoy anhela manifestarse de una manera sobrenatural en tu vida, es el mismo espíritu que hoy te recuerda la palabra y que te dice, mío eres, que vale la pena seguir viviendo, que vale la pena luchar, que vale la pena seguir adelante, que tu vida no está perdido, que no eres un inútil, que no eres un caso perdido. El mismo espíritu que viene a traer sanidad después del abuso que tal vez nunca le has contado a nadie, pero que hoy el espíritu dice, yo voy a sanar esa herida. Mismo espíritu que vino a romper todo ciclo de maldad sobre tu familia, toda iniquidad. Es el mismo espíritu que obró en Jesús para libertar al cautivo, para libertar al endemoniado. Es el mismo espíritu que hoy está en este lugar y que viene a traer una palabra de restauración, una palabra de sanidad sobre ti. Así que donde estás, yo te invito, en la circunstancia en la que estés, en la que tú sientas que necesitas al espíritu de poder sobre tu vida, y que puedas acercarte a este altar si lo deseas. Porque hoy el Espíritu Santo te dice, yo soy tu habitación, yo soy tú eres mi habitación, tú eres mío, te dice el Señor. Hoy el Espíritu Santo quiere romper ciclos, quiere romper adicciones, quiere ayudarte a vencer, quiere darte la potestad para decirte, Señor, que tú puedas decirle hasta aquí. Hoy el Espíritu Santo ha venido a decirte, aún hasta aquí, no más, no continuaré, no claudicaré en perseguir. Hoy el Espíritu Santo está obrando para decirte, yo estoy contigo, yo soy contigo, yo soy tu ayudador, yo soy quien te da la fuerza para continuar. Espíritu Santo, Dios mío. Espíritu Santo, hoy el Espíritu Santo ha venido a decirte, yo estoy contigo, vale la pena, hay esperanza sobre ti. Soy uno contigo, en honor a ti. Rindo mi corazón.
Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.